Hola a todos, bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Como podéis ver, me acompañan dos amigos del programa, la periodista independiente Rachel Blevins y el comentarista y analista geopolítico KJ No. Gracias a ambos por venir hoy en estos tiempos tan agitados. Sí, muchas gracias por recibirnos. Encantado de estar contigo, Danny. Sí, bueno, empecemos. Creo que la gran noticia, por supuesto, es que Israel y Estados Unidos lanzaron su guerra de agresión contra Irán durante la noche o en las primeras horas de la mañana del último día de febrero. Ahora, Irán afirma que más de 200 personas han muerto a causa de estos ataques, incluido un horrible asesinato en masa en una escuela para niñas en una pequeña ciudad iraní. Quería preguntarle primero a KJ, porque la gran noticia que está saliendo ahora, en cuanto a la represalia de Irán, es que hay informes de que Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz. Según se informa por Reuters, aunque ya no puedo acceder al contenido completo, aquí va un resumen. Irán ha estado comunicando a los buques que están cerrando el estrecho de Hormuz, donde aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo podría quedar paralizado. Esto ocurre mientras la represalia de Irán ha implicado al menos 200 misiles, muchos de ellos modelos antiguos, y drones lanzados contra Israel, y prácticamente todas las bases estadounidenses, causando daños significativos. Irán afirma que tiene mucho más preparado. KJ, ¿cuál es tu respuesta ante todo esto? ¿Cuál es tu reacción? Estamos viendo una guerra a gran escala declarada esencialmente por Estados Unidos e Israel. E Irán, Ana, está respondiendo con rapidez, en menos de un día, al punto de usar el estrecho. Bueno, ya sabes, la estrategia de guerra de Estados Unidos, lo que se conoce como batalla aire-mar o batalla aire-tierra, es tradicionalmente de impacto y pavor. Básicamente es una estrategia de decapitación. Entras, suprimes las defensas aéreas enemigas y luego decapitas rápidamente el mando y control. Y el liderazgo iraní ha dicho: no habéis hecho nada. Todo lo que habéis hecho es matar civiles. Habéis matado a 85 escolares. Quiero decir, si esa es vuestra idea de decapitar al liderazgo, algo no va bien. Pero Irán está respondiendo rápidamente. Tiene 17 tipos de misiles, 8 de los cuales pueden alcanzar Israel, y está atacando todas las bases estadounidenses. Sabes, Estados Unidos ha atacado 24 provincias, incluidas ciudades clave: Tabriz, Teherán, Qom, Isfahán, Shiraz y por supuesto Minab. Pero Irán está contraatacando con fuerza. Se están viendo ataques en Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, y creo que las bases estadounidenses parecen muy vulnerables. Estamos viendo explosiones, misiles que impactan, y por supuesto el estrecho de Hormuz está implicado. Hay otros objetivos también. Tel Aviv también ha sido atacada, así que creo que esto es exactamente lo que prometieron. Estados Unidos quería una decapitación rápida, pero lo que no entendieron es que Irán tiene la capacidad de responder. Se agachó y ahora está devolviendo el golpe. Y creo que va a haber consecuencias no deseadas, resultados imprevistos. Sí, Rachel, y volveré a mostrar esa lista. Esto proviene de Weizgrad, que no es precisamente amigo de Irán, sin duda una entidad sionista en los medios. Y esta lista es bastante sorprendente. Estamos hablando de una respuesta que llega después de que Estados Unidos e Israel hayan atacado. Y ahora el estrecho de Hormuz está en entredicho. Y hay informes de que Donald Trump no está contento con lo que ha ocurrido en las últimas 12 horas aproximadamente. ¿Cuál es tu reacción ante todo esto? Sí, no culpo a Trump por no estar contento, porque salió con ese gran video de 8 minutos al comienzo de todo esto. Uno pensaría por ese video que Irán estaba a punto de caer, que quien quiera que estuviera aconsejando a Trump y diciéndole cómo iban a ir las cosas, le estaba diciendo: mira, vamos a llevar a cabo estos ataques de decapitación, vamos a eliminar al líder supremo de Irán, el Ayatolá, vamos a eliminar al presidente iraní.
Y luego llamaremos al pueblo de Irán a salir a las calles. Porque eso fue lo que dijo Trump. Dijo que estaba haciendo lo que ningún presidente estadounidense había hecho jamás. Así que esperaría un poco de frustración por su parte a estas alturas, después de varias horas. Y quizá esté en las redes sociales, o quizá no. Pero está observando, pensando, vale, no tenemos confirmación de que esos altos dirigentes iraníes hayan sido asesinados. En todo caso, no hemos oído nada, más bien lo contrario. Hemos escuchado declaraciones que dicen que todos están a salvo un par de comandantes de menor rango. E Irán ha estado contraatacando, lo que demuestra que su ejército sigue muy intacto. Así que quien quiera que le diera a Trump el visto bueno, la autorización, lo tenemos controlado para las fuerzas estadounidenses, lo hizo, creo, un poco demasiado pronto y con demasiada confianza, pensando que podrían entrar y eliminar por completo al gobierno iraní. Y ahora estamos empezando a ver que sale ese informe de Reuters diciendo que Trump fue advertido con antelación de que incluso si mataban a Jamenei, Irán simplemente lo reemplazaría por alguien aún más radical y que el gobierno iraní en su conjunto no caería. Y obviamente por todo lo que hemos visto, ha habido muchas protestas en los últimos meses. También hemos visto muchas concentraciones y manifestaciones de iraníes sobre el terreno que defienden a su gobierno y su constitución. Así que esa idea mágica de que basta con derrocar al gobierno en unas horas y luego lanzar en paracaídas a Reza Pahlavi para que sea el nuevo dictador, no está saliendo exactamente como los arquitectos de Washington parecían pensar que lo haría. Estoy seguro de que Netanyahu también está un poco frustrado, porque en lugar de eso, lo que tenemos es a Irán en una posición en la que no solo no están diciendo nuestro liderazgo ha caído por completo y nos habéis destruido a todos, sino que señalan el hecho de que tenemos estas horribles masacres, como la masacre en la escuela donde murieron decenas de chicas jóvenes. El hecho de que Estados Unidos e Israel eligieran llevar a cabo el ataque hoy, mientras, sí, los mercados bursátiles están cerrados desde estos días, marca el inicio de la semana laboral en Irán. Así que esas chicas jóvenes estarán en la escuela, no estarán en casa con sus familias. El hecho de que eligieran llevar a cabo un ataque en un día como hoy y que atacaran a tantos civiles como lo hicieron, bueno, eso empieza a generar repercusiones para la administración Trump, porque ahora entras en las redes sociales y ves todas esas imágenes y videos horribles y los miras y piensas, sí, eso se parece bastante a lo que vimos en Gaza con esos ataques terribles que se llevaron a cabo. Y detrás de todo están Estados Unidos e Irán. Así que, aunque algunas de esas monarquías del Golfo se estén alzando y actuando como si realmente fueran a enfrentarse a Irán, yo miro esto y pienso que desde el punto de vista de las relaciones públicas, ahora mismo queda muy, muy mal para Estados Unidos. Sí, bueno, KJ, quería preguntarte quizá algo de seguimiento sobre lo que significa que el estrecho de Hormuz sea ahora un objetivo. Irán ciertamente ha dado señales de que podría cerrar el estrecho. Por supuesto, veremos cómo se desarrolla eso con el tiempo. Pero, ¿qué significa que Irán ya tuviera esto en mente? Parece que había un plan real preparado para actuar rápidamente en represalia por este ataque, lo que sugiere que sabían que el ataque se avecinaba. Así que tengo curiosidad por saber qué opinas al respecto. Bueno, lo que es un movimiento casi fatal. Quiero decir, si utilizo una especie de analogía de combate, Estados Unidos estaba cazando cabezas, intentando golpear rápidamente a Irán y dejarlo fuera de combate con un golpe en la cabeza. E Irán tiene la capacidad de esquivar ese golpe. Parece que ha esquivado lo peor, y ahora va a rodearlo y estrangularlo. El estrecho de Hormuz es uno de los puntos de estrangulamiento más importantes del mundo. Como dices, más del 20% de los envíos de petróleo y gas natural pasan por el estrecho de Hormuz. Es una arteria vital para todo el sistema económico global.
for the entire global economic system. If that gets shut down, we're going to see Si eso se cierra, vamos a ver efectos económicos en cascada en todos los ámbitos, incluido el aumento del precio del petróleo hasta quizás 150, 200 o incluso más por barril. Eso va a tener enormes efectos en cadena en toda la economía. Y como ha dicho Irán, esto era lo que iba a suceder. Dieron señales muy claras de que las bases estadounidenses serían atacadas, que Israel se enfrentaría a represalias y que el estrecho de Hormuz sería cerrado. Y, por supuesto, Ansar Allah también ha dicho que planean cerrar el Bab el-Mandeb. Así que estamos viendo esta cascada de acontecimientos de una manera que creo que Trump realmente no anticipó. Trump really did not anticipate. I think that he was engaging in magical thinking. Creo que estaba cayendo en un pensamiento mágico. Fue engañado por los protegidos de Bolton, que incorporó, y también estaba equivocado porque Irán, hasta este momento, ha sido muy, muy diplomático. Incluso cuando fue atacado, solo respondió con represalias simbólicas de ojo por ojo anteriormente, hasta la Guerra de los 12 días. Así que eso, creo, dio a la administración la ilusión de que esto iba a ser un paseo, que Irán se derrumbaría o que sería dócil y complaciente. Y ciertamente no es el caso. Irán es un animal completamente distinto de los estados más débiles que Estados Unidos ha derribado como si fueran bolos. Sí, bueno, echemos un vistazo a esto, Rachel, y veamos tu reacción. Sabes, mientras Irán avanza en ese frente económico, también tenemos, por supuesto, los ataques. Lo que me parece interesante, similar a lo que ocurrió durante la Guerra de los 12 días en junio, es que en lugar de que Estados Unidos e Israel tengan legitimidad en la región para hacer esto, se habla mucho de gente bailando en las calles y de lo felices que están todos en Irán. Pero, ¿qué pasa con la gente de la región? Por ejemplo, en Bahrein ha habido ataques masivos, ataques con misiles continuos de Irán contra la base de la Quinta Flota allí y otros lugares en ese país tan pequeño. Pero fíjate en cómo ha reaccionado la gente ante ellos. Musayara, golpea. Dalix. Quiero decir, no necesariamente. Hay algunas celebraciones en marcha por toda la región, similares a las que vimos durante la Guerra de los 12 días en lugares como Jordania, donde la gente animaba los misiles balísticos e hipersónicos de Irán que volaban sobre sus cabezas a través de las defensas aéreas. Así que, ¿cuál es tu reacción ante esto, especialmente en lo que respecta a la legitimidad? Porque, en general, parece que, aparte de la natais que me daño, obmidschinding a Trixbeth. Oh, absolutamente. Sí, ha sido interesante de observar. Sé que mucha gente mira a Irán y dice, oh, bueno, es un tigre de papel, no va a responder realmente. Pues bien, hoy Irán sí respondió, y lo hizo de una manera sin precedentes. Quiero decir, nunca antes habíamos visto un ataque tan amplio dirigido a todas esas bases militares estadounidenses y con un impacto en tantos frentes distintos. Entramos en esto sabiendo que el ejército estadounidense no estaba preparado para ello. Sé que Trump se enfadó un poco a principios de esta semana por la advertencia, diciendo, mira, si entras y atacas a Irán y esto se prolonga más allá de, ya sabes, 4 a 7 días, nos vamos a enfrentar a una escasez de reservas. Y eso no es bueno cuando hablamos de ayudar a Ucrania aquí y de prepararnos para el eventual sueño de una guerra con China, que, como sabes, los halcones de Washington todavía tienen. Así que quieren ser cuidadosos con la forma en que se acercan a Irán. Bueno, Irán ha dejado claro que no solo son legítimos, sino que hacen lo que dicen que van a hacer. Y una de las cosas que han estado diciendo con cada versión de promesa verdadera, 1, 2, 3, 4 hasta ahora, es que cada vez que se vengan, cada vez peor, más dura y más severa, y que llegará cada vez antes. Así que, en lugar de esperar y preguntarse, ¿va a responder Irán?
Vimos esta respuesta casi de inmediato. Y no culpo a la gente de la región por entusiasmarse, aunque sí saben que va a haber destrucción, por emocionarse ante el hecho de que Irán esté respondiendo, porque Irán es el principal país que defiende al pueblo palestino, que se enfrenta a un genocidio en curso, que planta cara a Occidente de muchas maneras. Y eso no ocurre sin evaluar sus capacidades y sus opciones. Quiero decir, estamos hablando de un país de 92 millones de personas. Y aunque sí hay momentos en los que uno los mira y dice, se están enfrentando a Estados Unidos, una guerra seguiría teniendo un impacto en Irán, al igual que lo tendría en la región. Y eso es algo que su gobierno ha tenido que tener en cuenta. Creo que el hecho de que se estén moviendo tan rápido en el estrecho de Hormuz es una señal muy reveladora, porque eso no tiene precedentes. Quiero decir, he oído a gente decir durante años, Irán nunca cerrará realmente el estrecho, ¿verdad? Nunca darán ese paso. Pues bien, están dando ese paso ahora mismo y están dejando claro que si van a sufrir, si decenas de jóvenes escolares van a ser asesinadas, entonces el resto de la región y la economía global también van a sufrir. Y eso sitúa a Estados Unidos e Israel en una posición muy peligrosa, porque hasta ahora han estado negociando sobre la base de la idea de que Irán no tiene legitimidad, de que el gobierno simplemente caería, de que todos los halcones en sus salas de situación, ideando diferentes planes sobre cómo debería desarrollarse esto, sabrían exactamente cómo irían las cosas. Pues bien, no parecía que supieran cómo se desarrollaría y ni siquiera han pasado 24 horas desde que empezó. Así que creo que aún queda un largo camino por recorrer, pero también creo que Irán está dejando muy claro que va a hacer lo que dice que va a hacer. Y eso tiene que ser aterrador para Estados Unidos e Israel. Sí, bueno, Israel. Kai Yuta ha estado hablando a lo grande. Dicen que van a hacerlo durante al menos 4 días. No sé si has oído los nombres pomposos que Estados Unidos e Israel se han inventado para sus operaciones. Creo que es furia épica para Estados Unidos bajo la administración Trump y león rugiente para Israel. Suenan bien, duros y aterradores, pero por supuesto, ha habido personas que han muerto. ¿Qué te ha revelado este momento hasta ahora sobre la imagen de Estados Unidos e Israel como esas potencias dominantes que se supone que nunca deben ser desafiadas de ninguna manera, especialmente en el ámbito militar? Esa es como la zona prohibida, especialmente para Estados Unidos. Bueno, creo que esa imagen se ha ido deteriorando cada vez más. En realidad, todo empezó con la guerra de 12 días, cuando Irán demostró que podía contraatacar y hacerlo con fuerza. En realidad, fue Israel quien quiso pedir la paz. Ahora creen que se han rearmado y quieren volver a entrar y decapitar. Y una vez más, dije que si Estados Unidos no logra una decapitación temprana, una supresión temprana de las defensas aéreas enemigas, una destrucción temprana del mando y control, las cosas se complican muchísimo más. Creo que esto demuestra que Estados Unidos simplemente ya no tiene el poder que tenía antes. No tiene la fuerza cinética para imponerse a Irán, como lo ha hecho con muchos otros países más pequeños, como Panamá, Granada, Venezuela y así sucesivamente. Es un juego completamente distinto. Más de 90,000 personas, un continente del tamaño de Europa, capacidades militares vastas y dispersas, 17 tipos diferentes de misiles, 8 de los cuales pueden alcanzar y destruir Israel con facilidad. Creo que esto rompe la noción de impunidad e invulnerabilidad de Estados Unidos. Aún estamos en los primeros días. Las cosas podrían cambiar rápidamente. La guerra siempre es impredecible. Pero lo principal, en lo que contaban Estados Unidos e Israel, esa rápida decapitación, parece haber fracasado. Han fallado su golpe sorpresa, y ahora todo se vuelve mucho, mucho más difícil y desafiante para todos, incluidos Israel y Estados Unidos, pero ciertamente también para los estados del Consejo de Cooperación del Golfo.
Estos son los vasallos de Estados Unidos que están facilitando la guerra, en particular Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania y Arabia Saudí. Qatar, Jordan, Saudi Arabia, all of them are currently Todos ellos están participando, actualmente ensuciando su ropa interior. Y también debemos recordar que son estados débiles e ilegítimos que ni siquiera tienen una definición adecuada de lo que es un estado. Excepto Arabia Saudí, el resto está poblado entre un 60 y un 90% por migrantes. Son, esencialmente, monarquías familiares que se han vendido a Occidente como vasallos imperiales y bases de operaciones para los estadounidenses. No tienen legitimidad, ni siquiera poblaciones estables, y corren el riesgo de verse tremendamente desestabilizados como resultado de ello. Si la guerra continúa y se expande, eso podría cambiar por completo el panorama de Asia Occidental, el Oriente Medio, si las cosas siguen así. Sí, y estoy escuchando. Sabes, acabo de ver un artículo en Yahoo Finanzas, Rachel, que dice que el crudo podría subir entre 10 y 20 dólares por barril. Eso llevaría los precios a 70, 80, incluso 90 dólares, lo que aumentaría rápidamente y provocaría una onda sísmica económica, una ola gigante, en toda la economía estadounidense y en la economía mundial en su conjunto. Pero, jag har inte med bara stryka ju nu, les kids to en så amtes och pegevra. The larger consequences to this war. Sí, creo que has hecho un muy buen comentario sobre la posición en la que se encuentran estas monarquías del Golfo. Noté que los Emiratos Árabes Unidos, en el comunicado que emitieron después de que su base militar estadounidense fuera atacada, mencionaron específicamente lo que llamaron escalada iraní. Y estoy viendo esto y pensando, vale, puedes llamarlo así todo lo que quieras. Pero la única razón por la que Irán te atacó fue porque Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques contra Irán. Y Irán lleva advirtiendo por activa y por pasiva que atacaría las bases estadounidenses en la región si era atacado. Así que, causa y efecto. Irán lleva a cabo este ataque y ahora de repente los Emiratos Árabes Unidos señalan a Irán, diciendo que ellos son los responsables, ¿verdad? Ellos son los malos aquí. Así que va a ser muy interesante observar lo que ocurra en las próximas semanas, especialmente teniendo en cuenta que, y vi que Fox News ya estaba aprovechando la situación, decían, los países del Golfo se están volviendo contra Irán. Y yo pensaba, Lee, nunca estuvieron con Irán desde el principio. Siempre estuvieron con Estados Unidos, exactamente como señaló KJ. Fueron convertidos en estados vasallos de Estados Unidos de muchas maneras en la región, creados para albergar esas bases militares y para este momento de guerra contra Irán. Irán es muy consciente de ello, ¿verdad? Pueden ver el mapa, conocen todas las bases militares estadounidenses que los rodean y llevan mucho tiempo preparándose para esta guerra. Volviendo al comentario que hiciste sobre la situación de los precios del petróleo crudo, me pregunto, ¿cómo es que Trump no lo tiene en cuenta? Porque acaba de dar su discurso sobre el Estado de la Unión el pasado martes. Una de las grandes presiones que tiene es la asequibilidad en Estados Unidos, ¿verdad? Porque el pueblo estadounidense puede discutir todo el día sobre demócratas y republicanos, pero lo que quiere saber es el precio de la gasolina, de los alimentos, de todo. Un gran impacto en estos precios del gas dependerá de la situación del petróleo y del comercio. Y si vemos el estrecho de Hormuz cerrado durante varios días y esta guerra realmente se intensifica, será devastador para la economía global y, por tanto, devastador para la economía estadounidense de varias maneras. Creo que la administración Trump pensó que iba a entrar, llevar a cabo esos ataques de decapitación, salir, hacer que pareciera fácil, lograr que Irán, entre comillas, capitulara y les diera el acuerdo que quisieran, y luego darlo por terminado. Eso aún no ha ocurrido. Así que, cuando empiecen a ver realmente de qué está hecho Irán,
en qué ha estado preparándose todos estos años, si empezamos a ver a Irán usar sus armas balísticas hipersónicas, eso cambiará las reglas del juego. Estados Unidos e Israel siguen enfrentándose a los mismos problemas de reservas que han tenido todo este tiempo. No me sorprendería verlos hacer una versión de lo que hicieron en la Guerra de 12 días y decir, vale, hemos terminado. Paremos, tengamos algún tipo de tregua. No necesariamente un alto el fuego, pero sí un fin de los combates. Dejaremos de dispararos si dejáis de responder contra nosotros. Si se llega a eso, la pregunta será, ¿qué está dispuesto a hacer Irán? Porque también hemos visto una versión de esto con la guerra actual en Ucrania, donde Rusia ha dejado muy claro que no quiere simplemente aceptar cualquier acuerdo ofrecido por Estados Unidos y luego librar la misma guerra dentro de 3 o 4 años. Quieren que se decida de una vez por todas ahora. Así que el hecho de que el CGRI haya salido hoy y haya dicho que busca una victoria decisiva dice mucho sobre la posición en la que se encuentran cuando hablan de que su operación se llama el final de las inundaciones de Al-Aqsa. Eso nos indica que van con todo aquí, y no espero que se apresuren a aceptar cualquier acuerdo que ofrezca Estados Unidos. Y creo que por eso hemos visto este ir y venir con las negociaciones. Incluso después de todas estas rondas de conversaciones indirectas en Ginebra, Irán ha dejado muy claro que no va a firmar simplemente cualquier acuerdo que Estados Unidos intente venderle. Quiero decir, según los informes, Steve Witkoff y Jared Kushner intentaron que Irán aceptara destruir sus propios sitios nucleares, los mismos de los que Trump ha estado presumiendo durante los últimos meses, diciendo que Estados Unidos los destruyó cuando entró y atacó a Irán durante la guerra de 12 días. No sé hasta qué punto ser más ridículo o más evidente que Estados Unidos no se toma en serio un acuerdo nuclear. Y también sabíamos que incluso si Irán aceptaba cumplir con absolutamente todas las exigencias de Estados Unidos, aún así encontrarían la manera de sabotear las cosas más adelante. Así que creo que el punto en el que estamos era inevitable. Era inevitable que llegáramos hasta aquí. Y no fue nada sorprendente ver a Estados Unidos e Israel lanzarse con todo, actuando como si pudieran llevar a cabo una serie de intentos de ataques de decapitación, eliminar al liderazgo iraní y dar por terminado el asunto. La cuestión es para qué están preparados después de esto, porque eso es una gran incógnita ahora mismo. Y si Trump se está frustrando, como creo que ocurre, la situación podría empeorar antes de ponerse aún peor. Dejémoslo ahí. Sí, muy buenos puntos, Rachel. Ahora quería mostrar algunos de los daños que hay Utah. Estos daños siguen siendo relativamente menores, dado el nivel de armamento con el que Irán está empezando a mostrar su capacidad. Pero voy a mostrar parte de lo que ya ha ocurrido hoy. Uno de los hechos que la gente ha señalado es en Qatar. Un radar valorado en $1,000 millones fue destruido en un ataque iraní contra instalaciones estadounidenses allí. Se llevó por delante el sistema de radar de alerta temprana. Y ahí ves el antes y el después. Este es el alcance de este radar de alerta temprana. Es bastante, ¿cómo decirlo?, valioso. Por eso costó $1,000 millones. Pero luego hay informes, por supuesto, de ataques contra Israel, que incluso con armas más antiguas, siguen siendo bastante impresionantes. Aquí tenemos algunas escenas de Haifa, informes de edificios destruidos, señales de advertencia masivas para Israel sobre lo que está por venir, si esto continúa. Entonces, KJ, ¿alguna reacción a esto? Any reaction you have to this? Bueno, lo que está haciendo Irán es lo mismo que hizo antes, durante la guerra de 12 días. Están lanzando sus misiles más antiguos, más lentos y menos eficaces como una especie de contramedida. Solo quieren agotar las defensas aéreas. Y una vez que eso se agote, y sabemos muy claramente que Estados Unidos e Israel tienen un problema de municiones,
David Sling, Iron Dome, THAAD, Arrow, Patriot, SM-3 y SM-6, todos estos sistemas tienen cargadores limitados. Estados Unidos no tiene la capacidad industrial para mantener defensas prolongadas o sostenidas contra los ataques de Irán, que podrían llegar a saturar completamente sus sistemas. Así que creo que lo primero que hay que señalar es que acaban de empezar y solo están lanzando el material de desecho. Una vez que perciban que las municiones se han agotado, entonces atacarán con cosas mucho más potentes. Y luego, lo otro que hay que notar es en esa cúpula de radar. Fíjate en lo preciso que fue ese ataque. Quiero decir, este es uno de esos sistemas de radar principales y clave que funciona como un panóptico regional. Hace que toda la región sea transparente. Y de esto depende la supervivencia de Estados Unidos. Quiere esa transparencia, ese campo de batalla transparente donde pueda ver todo lo que ocurre. Una vez que empiezas a cegarlo, una vez que comienzas a eliminar estos diferentes elementos de lo que ellos llaman la cadena de destrucción, se vuelve mucho más difícil. Se convierte en una cuesta arriba mucho más empinada. Este es el tipo de cosa que, según la doctrina de combate estadounidense, no debería ocurrir, pero siempre parecen olvidar que el adversario también tiene algo que decir. Y aquí el adversario, Irán, está hablando de forma muy clara y contundente, de maneras enérgicas, con las que creo Estados Unidos aún no ha venido a enfrentarse plenamente. Sí, Rachel, te paso la palabra. Sí, y creo que mientras observamos cómo se desarrolla todo esto, también es muy destacable la posición en la que se encuentra toda la región. Y sé que llevamos unos años observando, ¿verdad? Observando la guerra en Ucrania y el impacto que ha tenido en el mundo multipolar. Observando cómo ha habido un genocidio total dirigido contra los palestinos y el impacto que eso ha tenido. Ahora estamos entrando realmente en la siguiente fase de todo esto con esta guerra. Y sé que en muchos sentidos Trump ha visto la guerra con Irán como una que iba a lograr durante este mandato, ¿verdad? Presume constantemente de haber asesinado al general iraní Qasem Soleimani durante su primer mandato, a quien, cabe destacar, la administración Trump en aquel momento había atraído a Irak con la promesa de conversaciones. Y así, ahora, en menos de un año, tenemos el segundo caso en el que Estados Unidos actúa como si quisiera alcanzar un acuerdo nuclear con Irán, llevando a cabo estas negociaciones, y luego, en medio de las conversaciones, de repente interviene y ataca a Irán. Y sé que la posición en la que se encuentra Irán significa que tiene que mirar esto y decidir bien, ¿a dónde vamos a partir de aquí? La próxima vez que Estados Unidos aparezca y, como por arte de magia, diga que quiere dialogar, es posible que Irán no esté dispuesto a sentarse a la mesa de la misma manera, especialmente teniendo en cuenta el daño que Estados Unidos ha intentado causar y probablemente seguirá intentando causar contra Irán a medida que avancemos más y más en esta situación. Y creo que el hecho de que, ya sabes, tenido algunos informes. Sé que Axios y el Wall Street Journal informaron inicialmente más temprano hoy que Trump iba a salir y dirigirse a la nación. Y en el momento en que vi eso pensé, de acuerdo, ¿han conseguido atrapar al líder de Irán? ¿Tuvieron éxito con los ataques de decapitación? Porque esa sería una razón para que Trump se dirigiera a la nación. Y de repente se canceló. Quizá los informes no eran precisos. Pero el caso es que eso no ocurrió, al menos más temprano el sábado. Así que creo que Trump está ahora en una posición en la que intenta averiguar cómo proceder. Pero Estados Unidos necesita despertar y darse cuenta de la posición en la que se ha puesto. No puede ni remotamente empezar a competir con China en lo que respecta a la producción industrial. Y así, por esa razón, empiezan a ir contra los otros pilares del mundo multipolar, como por ejemplo Irán o Venezuela, o al menos un intento con Rusia.
Y creo que el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro dio a la administración Trump una especie de falsa sensación de confianza, ¿verdad? Esa idea de que podían simplemente lanzarse en paracaídas a un país, secuestrar al presidente en funciones y luego actuar como si fueran los dueños del gobierno, como si fueran ellos quienes mandan ahora. Miraron a Venezuela y dijeron, sí, podemos hacer una versión de eso en Irán. Simplemente llevaremos a cabo ataques de decapitación en su lugar. Todo saldrá bien. La CIA nos da el visto bueno sobre el terreno. Pero hasta este momento, eso no es lo que ha ocurrido. Así que creo que Estados Unidos realmente ha jugado mal sus cartas aquí y ahora mismo no pinta bien para ellos. Sí, y KJ, no es como si Estados Unidos e Israel no hubieran causado daños. Han matado a mucha gente en muy poco tiempo. Por eso son conocidos. Hay muchos videos e informes sobre cómo lo hicieron. Están disparando desde el espacio aéreo iraquí. Vi misiles Tomahawk siendo disparados sobre el espacio aéreo kurdo desde territorio sirio. Todo tipo de informes sobre cómo ha ocurrido esto. No es el mismo tipo de... Bueno, no sé si recuerdas, en la guerra de 12 días, KJ, se habló mucho de cómo Israel controlaba el espacio aéreo después de aquel ataque sorpresa que llevaron a cabo en junio de 2025. Esa no es la narrativa ahora, en realidad. Parece que la administración Trump está teniendo dificultades para elaborar una narrativa sobre lo que está ocurriendo. Y los medios, sinceramente, no están contentos con lo que está pasando. The media is not happy, honestly, with what's happening. And U.S. allies, of course, this is a long-standing row, but I want Y los aliados de Estados Unidos, por supuesto, este es un problema de larga data. Pero quería mencionarlo antes de conocer tu reacción, KJ, porque creo que es realmente importante. Hemos visto que la administración Trump ha sido muy insensible, al menos en la forma en que se presenta ante sus aliados europeos. Pero este es un asunto material, absolutamente material, que acaba de ocurrir. Italia, ¿verdad? Italia tiene fuerzas en las bases que los iraníes están atacando ahora mismo. Y esto ha causado mucha consternación entre los italianos, porque hay una base militar que alberga a más de 300 miembros de su fuerza aérea. No hubo órdenes ni advertencias de que Estados Unidos fuera a atacar, y no tuvieron tiempo de evacuar. Ahora están como patos en un tiro al blanco, sin poder abandonar lo que es un objetivo verificable y fácilmente alcanzable para Irán. Sí, así que Italia tiene que salir de allí lo antes posible, y lo mismo deberían hacer todos los demás países. Quiero decir, ahora mismo son patos en fila. Y ya sabes, esto no debería sorprender a nadie. Cuando el capo de la mafia está listo para hacer lo que quiere hacer, no hay objetivos, no hay obstáculos. La gente es prescindible. Deberían haberlo sabido. Pero Italia tiene que salir de allí, y lo mismo vale para los demás países. Quiero decir, hay caos. Hay una especie de fisura de tensión entre Europa y Estados Unidos. Es como si el tejido conectivo se hubiera dañado. Una especie de esguince político, por así decirlo. Pero fíjate que Alemania, Francia y el Reino Unido, el E3, salieron y su declaración fue condenar a Irán. Ya sabes, un sinsentido absoluto y completo. Condenar a Irán, eso es lo que se les ocurre, frente a una guerra de agresión, no provocada, iniciada en condiciones de perfidia. Eso es lo único que pueden decir. Lo mismo con Mark Carney, lo mismo, ya sabes, sugiriendo que Irán fue el agresor e Israel se estaba defendiendo. Un disparate absoluto. Así que Tara Ford, más o recursos imperiales por occidental, repetido en Mimlamtag. Pero hay fracturas profundas entre los dos temas. Y por supuesto no están contentos. No están contentos con los riesgos que se les obliga a asumir. Creo que otra cosa que vale la pena señalar es que he oído informes de que las tropas estadounidenses fueron sacadas de sus bases y dispersadas en hoteles, mientras que parece que los italianos fueron dejados como patos de feria, como, ya sabes, cebos o blancos. Y estoy seguro de que la población italiana estará furiosa y deberían exigir la cabeza de sus líderes por haber puesto a sus compatriotas en riesgo de una manera completamente inútil e innecesaria.
unnecessary fashion. Yeah. Sí, Rachel, te paso la palabra. Sí, cuando observas la situación actual, sé que esa ha sido otra gran preocupación, ya que Estados Unidos ha incrementado sus recursos militares en la región. Ahora tiene 2 enormes portaaviones cerca. Y especialmente ahora que empezamos a ver estos ataques de represalia llevados a cabo por Irán, golpeando algunas de las pistas clave que Estados Unidos querría usar en las bases de sus aliados, van a empezar a depender realmente de esos portaaviones. Y entonces surge la pregunta, se deben atacar los portaaviones, ¿verdad? Básicamente son ciudades flotantes con unos 5,000 soldados a bordo. ¿Va a ser ese un objetivo que Irán podría atacar o, ya sabes, cualquier otro en la región, cualquiera que forme parte del eje de resistencia y que pudiera sumarse a eso? Y van a causar daños importantes. Así que para muchos de estos aliados, mira, al final del día, Trump realmente no es, como todos habéis estado diciendo, muy aficionado a sus aliados europeos, pero tienen que estar despertando y dándose cuenta de que están en un barco que se hunde. Si no fue por cortar con Rusia, su vecina en el mismo continente, cortando el suministro energético que obtenían de Rusia de forma fácil y barata, y luego dependiendo básicamente de lo que Estados Unidos quisiera darles. Si no era por eso, entonces ahora de repente se están dando cuenta de la situación en la que están con las tropas que tienen en Oriente Medio, que esas podrían estar en peligro, que sus soldados podrían morir. Y Trump no va a coger el teléfono para llamarlos y decirles exactamente lo que está haciendo. No, está hablando con Netanyahu, ¿verdad? Él y Netanyahu están planeando todo esto, actuando como si tuvieran todo bajo control, cuando en realidad no lo tienen hasta el día. Y por eso tiene que resultar extremadamente alarmante cuando además se ejerce presión sobre estos aliados europeos para que corten su dependencia de China, porque Estados Unidos les ha dicho, tenéis que ser buenos estados vasallos, con estos comerciáis y con estos no. El único problema es que Estados Unidos no dispone ni de lejos de los recursos de los países con los que intenta que todos esos estados europeos rompan completamente sus lazos. Así que creo que para muchos de esos países deben de estar mirando ahora a Irán y dándose cuenta de que, vale, por eso Irán está donde está, porque el objetivo de Estados Unidos era aislar a Irán del resto del mundo, intentando perjudicarlo económicamente. De hecho, escuchamos al secretario del Tesoro, Scott Bessent, presumir de que Estados Unidos había manipulado intencionadamente la moneda iraní y de que eso estaba directamente relacionado con las protestas. El objetivo era hacer que el pueblo iraní se sintiera tan miserable que saliera a las calles y comenzara a protestar en masa. Y entonces de repente Trump aparece en las redes sociales y les dice a los manifestantes iraníes, estamos con vosotros. Bueno, eso no ha funcionado. Empiezo a estar cada vez más preocupado, lo diré así, al ver cómo se desarrolla todo esto, porque todo lo que Estados Unidos ha intentado ha fracasado hasta ahora. Me preocupa que estén pensando en intensificar los ataques, apuntando aún más a civiles de lo que ya lo hacen, o incluso recurrir a algún tipo de opción nuclear. Eso es tremendamente inquietante, porque cuando tienes un imperio, o en el caso de Israel, un Estado sionista acorralado, empieza a volverse realmente peligroso. Así que creo que esa podría ser una pregunta legítima que deberíamos plantearnos en las próximas semanas, especialmente si esta guerra se prolonga. Si dura más de los 4 días que los informes aquí en Estados Unidos dicen, oh, solo va a durar 4 días. Yo lo miro y pienso, no estoy tan seguro de eso. Y me preocupa lo que pueda pasar si Irán logra seguir infligiendo daños significativos a Israel, sobre todo si empiezan a desplegar misiles balísticos hipersónicos y a mostrarle al mundo de lo que son capaces, ¿verdad? Especialmente si comienzan a apuntar a los satélites en órbita, ya que han mencionado que van a actuar por aire, tierra, mar y también en el espacio.
Eso podría ponernos en una situación muy grave y me preocupa lo que Estados Unidos e Israel puedan intentar hacer. Yeah, no, great points. And I wanted to Sí, no, turn muy buenos to puntos. Israel, KJ, Y quería because I pasar a don't hablar de think Israel, we've seen KJ, the porque no sé si has visto los reports. informes. There's, of course, been- Por this was supuesto, se trata de una of course, this operación was de a cambio de regime régimen, operation. This is una a guerra de regime cambio de change régimen, war, and un it's intento de essentially eliminar eliminating esencialmente a entire toda la Iran dirigencia de Irán, in con la hopes esperanza that de que will sea lead to reemplazada por fuerzas of that sumisas, leadership dispuestas with, a inclinarse ante Estados Unidos e Israel. forces Pero aquí hay un to bow informe. down to the US. Benjamin Netanyahu dice que hay señales crecientes de que el Ayatollah Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, ya no está. Ayatollah Ali Khamenei, the supreme leader of Iran, is no more. Israeli media has been circulating this. Los medios israelíes han estado difundiendo este argumento durante todo el primer día de la guerra, afirmando que el líder supremo ha sido eliminado y que tuvieron éxito en ello. Ahora se presenta como una gran victoria, aunque creo que si fuera cierto, habría enormes repercusiones. Irán aún no lo ha confirmado, y de hecho lo ha negado en muchos aspectos. Pero también está Netanyahu marchándose. No se queda en Israel. Israel ha sido atacado, como ya hemos mostrado aquí, hasta ahora en el primer día de esta guerra. Pero es evidente que saben que se avecina algo mucho más grande. It's obvious that they know that something is coming that's a lot bigger, and so he is fleeing on his president. Así que está huyendo en su avión presidencial hacia Europa. KJ, quizá podamos hablar aquí de Israel, porque escuchamos informes de que Israel iba a ser el que se pusiera al frente para que pareciera políticamente mejor que Estados Unidos realizara el ataque. Y luego, cuando vimos los informes y las imágenes, Israel atacó primero, al menos según los informes iniciales. Pero enseguida vimos que la Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba allí con ellos, y los medios lo calificaron de ataque conjunto. Así que esto es fundamentalmente diferente, e Israel se está comportando de manera claramente distinta a la de la guerra de 12 días. ¿Cuál es tu valoración de esto? Bueno, creo que al menos, quejanos, no tenemos que lidiar con la pretensión de que Israel está haciendo esto por su cuenta, o de que hay una diferencia de opinión. Está claro que ambos están trabajando juntos. Tienen la misma agenda, controlar Asia Occidental y atacar y destruir Irán. Lo interesante, como señalas, es que el líder israelí ha salido huyendo de allí. Creo que eso es significativo. Muestra que hay un miedo enorme en el liderazgo israelí y que temen que lo que intentaron ahora también pueda sucederles a ellos. Israel es un país pequeño. Como dije, hay 8 tipos de misiles que pueden alcanzar fácilmente Israel. No tiene profundidad estratégica. Y creo que al principio pensaron que el gran líder, Ali Khamenei, había sido eliminado. Claramente había imágenes de ese complejo que había sido atacado con una fuerza extrema. Pero no creo que sea el caso. Si lo fuera, oiríamos más al respecto. Creo que eso también abriría una caja de Pandora que Estados Unidos e Israel no han reflexionado realmente. Sigo pensando que la ventaja la tiene el país con mayor resistencia. Y ese es, sin duda, Irán, que lucha por su supervivencia en su propio terreno. Creo que solo estamos viendo las primeras etapas de lo que podría volverse mucho, mucho más peligroso y mucho, mucho más sangriento. En particular, Rachel mencionó los portaaviones. Si hay una lección que hemos aprendido de la guerra de Ucrania, es que no se deben concentrar las fuerzas, hay que dispersarlas. En este ámbito de guerra a distancia, nunca se deben concentrar las fuerzas. Un portaaviones es una concentración de 5,000 soldados, es esencialmente un ataúd flotante en potencia. Creo que Estados Unidos debe tener eso en cuenta. El otro punto que mencionó Rachel, y importante que forcemos presente, es el dementes. Si se caen opciones sufren una derrota significativa, ¿cómo responde Israel?
Y creo que tanto Estados Unidos como Israel son perfectamente capaces de subir en la escala de la escalada. Hace poco estuve revisando la doctrina estadounidense sobre operaciones nucleares conjuntas de 2005. Era un documento que se filtró y hablaba de las razones o condiciones bajo las cuales podrían utilizarse armas nucleares. Decía que era para lograr una finalización rápida y favorable de la guerra en los términos de Estados Unidos, para garantizar el éxito de las operaciones estadounidenses y multinacionales, para demostrar la intención y la capacidad de Estados Unidos, y para contrarrestar fuerzas convencionales adversarias potencialmente abrumadoras. De acuerdo. Muchas casillas marcadas. Esos son muchas casillas marcadas, pero básicamente significa que si a Estados Unidos no le gusta cómo van las cosas, puede usar armas nucleares. Ahora bien, han dicho, hemos rechazado esta doctrina. Pero cada vez que escuchas a los expertos y a la élite gobernante hablar, están citando directamente ese documento. Así que no me sorprendería que hubiera preparativos nucleares en marcha como posible medida de respaldo. Sí, no, desde luego, es una propuesta aterradora, pero creo que es algo que hay que tomarse muy en serio y con realismo, dado el hecho de que ya sabemos, Rachel, que antes de que Donald Trump autorizara esto, o como quiera que haya ocurrido, quiero decir, aún no conocemos la historia exacta, sí sabemos que Trump dio luz verde a esto. Ya sabíamos que el mayor temor del Pentágono era quedarse sin equipo, sin munición, sin defensas aéreas, sin todo lo que han desplegado en la región para destruir Irán, temiendo que, efectivamente, no se trata de un número infinito de recursos. Lo vimos durante la guerra de 12 días, pero esta vez, si se trata de una guerra prolongada y dilatada, podrían surgir otros problemas. Puede que no les quede nada con lo que disparar contra Irán. Sí, y podríamos ver que se llegue a ese punto. Pero quiero señalar algo porque estuve mirando en las redes sociales y vi que ha habido mucha conversación sobre el Ayatolá hoy, esta cuestión de si sigue vivo o no. Es interesante que Reuters esté informando básicamente que se ha encontrado su cuerpo, que ha muerto. Curioso que lo estén publicando, ¿verdad? Porque todavía no hemos recibido ninguna confirmación oficial. De hecho, pero mientras miro eso, recuerdo el otro informe de Reuters, que decía que si matas al principal líder de Irán, simplemente lo reemplazarán por alguien aún más radical, ¿verdad? Alguien que continuará con el gobierno iraní, o como quieren llamarlo, el régimen iraní. Eso me llama mucho la atención, porque creo que Netanyahu y Trump, en sus planes y conspiraciones, pensaban que todo lo que había que hacer era eliminar al ayatolá, luego al presidente de Irán, quizá algunos otros líderes militares, y ya estaría hecho. La gente saldría en masa a las calles, lo dar por concluido, y tendrían un cambio de régimen oficial. No hemos visto pruebas de eso. Y así, aunque no tenemos una confirmación oficial sobre quién ha sido o no asesinado, sí sabemos que Irán sigue teniendo un gobierno en funcionamiento en este momento. Todavía cuentan con un ejército operativo que continúa respondiendo. Y por tanto, al plantear la conversación sobre cómo Estados Unidos e Israel han sobreestimado su capacidad, esa idea de que haces un movimiento, eliminas a una persona y entonces todas las demás piezas del rompecabezas encajarán, eso no ha resultado ser cierto. Así que lo más probable es que Estados Unidos e Israel sientan que deben llevar a cabo más ataques, que tienen que, entre comillas, represaliar por la represalia de Irán, como ellos lo expresan. Y la cuestión es, ¿hasta qué punto quieren implicarse en esto? ¿Cuán graves son las reservas de armas aquí en Estados Unidos y en todos nuestros aliados a los que estamos armando en todo el mundo, o más concretamente en todos nuestros estados vasallos? Porque Trump lo dijo.
lo dijo durante su discurso sobre el Estado de la Unión y lo repitió en ese video de 8 minutos que publicó al comienzo de todo esto durante la noche cuando Estados Unidos e Israel estaban atacando a Irán. Dijo que Irán está trabajando en misiles que amenazan a Estados Unidos, no solo a las bases militares, sino al propio territorio estadounidense. Y así ha intentado este tipo de esfuerzo desesperado para convencer al mundo de que Irán es una gran amenaza. Exacto, exacto. No son exactamente armas de destrucción masiva, pero es una forma de decir que Irán está amenazando a Estados Unidos. Pero si miras a Irán, y todo lo que han dicho hasta ahora es: no queremos un arma nuclear, queremos llegar a un acuerdo con vosotros, queremos resolver las cosas, queremos tener relaciones pacíficas e incluso comerciar con Estados Unidos si eso es posible. Están abiertos a muchas cosas, pero no van a rendirse simplemente ante las exigencias estadounidenses. Y si Estados Unidos tuviera éxito con alguno de los asesinatos selectivos que busca, eso solo endurecería aún más el corazón del pueblo iraní. No van a querer tener nada que ver con Estados Unidos. No les culparía en absoluto por gritar muerte a América, porque Estados Unidos, ese es el país que amenaza directamente su tierra natal, que amenaza directamente a sus líderes. Quiero decir, Estados Unidos está tomando este terror y llevándolo al pueblo iraní, y ahora ellos tienen que responder a eso. Así que puede que Trump haya pensado que sería fácil entrar, salir y que sería otra versión de Venezuela, pero creo que lo que estamos viendo es que esto va a ser un atolladero, un desastre en muchos sentidos, y va a ser, por lo que se recuerde, el segundo mandato de Trump, porque una vez más, por segunda vez en un año, el año pasado listo. Pensó, vamos a entrar acá y esto, pero esto va a querer. Yo no exageremos. No es el de Quailsbury. Debería haber aprendido la primera vez, pero que esta vez. Sí. Y KJ, recibimos informes, uno tras otro, que decían que Irán estaba preparando a toda su dirigencia, especialmente a nivel militar, para el caso de una decapitación. Es decir, todos fueron instruidos y entrenados para garantizar que las operaciones continuarían sin importar lo que ocurriera. Y luego, cuando pensamos en el posible asesinato del Ayatolá, el Ayatolá al-Jamenei, estamos hablando de una furia que podría intensificarse y extenderse por toda la región, especialmente entre la población chií, dado que se le considera quizá la segunda figura más importante del mundo musulmán. ¿Qué opinas de esto? Parece que, como decía Rachel, siempre existe la expectativa de que algo así va a quebrar a un país como Irán. Pero parece que hubo tantas advertencias antes de esto que puede que no sea así, independientemente de si han tenido éxito o no en ello. Sí, todavía no lo sabemos y creo que es poco probable. Creo que esto es una operación psicológica israelí. Piensan que al decir esto, desarmarán y desilusionarán a la gente y también la animarán a levantarse. Creo que eso es un error de cálculo total. Veremos cuáles son los hechos reales. He oído que han perdido el contacto, pero eso no significa necesariamente que una persona haya sido asesinada, eliminada o ejecutada. Pero realmente creo que it isn't either extra cashmo, it's one orando en the burst door. Están literalmente abriendo las puertas al caos y la catástrofe en toda la región. Y creo que también está relacionado con esta idea de que buscan una solución mágica, una forma fácil y rápida de arreglarlo todo, pero simplemente no va a funcionar así. Creo que ha habido evaluaciones de inteligencia que indican que incluso si el líder supremo muriera en una operación, eso solo daría lugar a que los sectores más duros de la Guardia Revolucionaria tomaran el poder y regresaran con posturas aún más radicales. Quizás sea una analogía débil, pero en mi casa nunca usamos jabón antibacteriano que supuestamente mata el 99,9% de los gérmenes, porque sabemos
que si eliminas el 99,9% de las bacterias, en realidad te estás deshaciendo de todas las bacterias neutras o beneficiosas y solo te quedas con los elementos más duros y resistentes. La cuestión es que, ahora mismo, Irán está en un estado en el que, si no es destruido, se volverá más fuerte, y de hecho se está volviendo más fuerte. Cada vez que Estados Unidos va contra él, simplemente se vuelve más endurecido, más capaz de resistir. Cuanto más se golpea el hierro, más templado y fuerte se vuelve. Creo que eso es lo que está ocurriendo ahora, y creo que Estados Unidos está calculando mal por completo. Desde luego también creo que Israel está calculando mal en esto. Israel is miscalculating on this. Bueno, quizá podamos resumir esta cuestión sobre las implicaciones más amplias. Mucha gente se pregunta, Rachel, ¿es este el comienzo de un escenario de Tercera Guerra Mundial? Algunos invitados del programa han sostenido que este escenario lleva desarrollándose desde hace tiempo. Pero, ¿qué opinas tú al respecto? Acaba de comenzar la Tercera Guerra Mundial, ahora que vemos la magnitud de las repercusiones e implicaciones de esta guerra criminal, de agresión en Estados Unidos e Israel contra Irán. Sí, soy de los que piensan que llevamos ya un tiempo en la Tercera Guerra Mundial. Pero eso plantea la cuestión de cómo van a responder Rusia y China concretamente. Porque al fin y al cabo, si pierden a Irán, eso va a ser increíblemente perjudicial para ambos. Y obviamente Irán tiene sus propias capacidades, ¿verdad? Apenas hemos empezado a ver de lo que Irán es capaz y han dicho que tienen muchas sorpresas preparadas. Para mí, una cuestión para países como Rusia o China, que han incluso estudiado el mes de 70. Obviamente tienen una serie de asuntos que están afrontando en sus propios territorios y también problemas que Estados Unidos ha provocado intencionadamente. Pero tendrán que decidir cómo responder y qué podrán hacer por Irán, porque creo que el futuro del mundo multipolar está en juego aquí, ¿verdad? Esta cuestión de si vamos a enfrentarnos al imperio estadounidense y cómo va a ser eso. Pues bien, ahora mismo Irán está haciendo todo lo posible por plantar cara a Estados Unidos, por mantenerse firme en la región, por dejar claro lo que está ocurriendo. Creo que va a ser un momento muy decisivo para el mundo multipolar, del mismo modo que la guerra en Ucrania ha sido un momento decisivo para Rusia y para cómo ha gestionado a Estados Unidos. El imperio estadounidense siendo un matón total y absoluto. Ahora estamos en una situación en la que miramos a Irán, vemos cómo se mantienen firmes y surge la pregunta de quién se va a poner de su lado. ¿Quién va a decirle a Estados Unidos que esto no está bien, que no puede seguir así? ¿Y quién va a respaldar sus palabras con hechos al final del día? Porque desde hace décadas Estados Unidos ha sido el imperio. Si quieren derrocar a un gobierno, lo hacen. Si quieren invadir un país, lo hacen. Lo que dicen va a misa, y nadie ha sido realmente capaz de plantarles cara. Pero Irán ha resistido. Irán ha soportado una cantidad increíble de presión y sigue resistiendo ahora mismo. Creo que hay que reconocer algo al pueblo iraní, que ha pasado por un auténtico infierno y ha vuelto, y que en este mismo momento está perdiendo amigos y familiares a causa de estos ataques horribles que están llevando a cabo Estados Unidos e Israel. Están pagando el precio y están defendiendo verdaderamente al mundo entero frente a este matón gigantesco que los ha tenido en el punto de mira durante demasiado tiempo. Sí, Kia, la misma pregunta para ti. Yeah, KJ, same question to you. Sí, exactamente. Sabes, creo que podemos ver las maquinaciones y la intención de la clase Epstein, que no tiene reparos en aniquilar a 85 escolares, niños que simplemente iban al colegio con diligencia. Se puede ver la sangre en sus mochilas destrozadas. Contra eso es contra lo que nos enfrentamos. Hay una creencia fundamental, una crisis de legitimación que está ocurriendo en Occidente imperial. Tienen miedo de que su poder esté decayendo y están recurriendo a una violencia extrema, abierta y descarada. Ya ni siquiera se molestan en ocultarlo.
Ya ni siquiera nos conceden la cortesía de mentirnos. Simplemente entran y hacen lo que quieren. Los débiles sufren lo que deben. Los fuertes hacen lo que quieren. Pero sí quiero señalar que por el momento, Estados Unidos no ha desplegado una concentración significativa de tropas terrestres. Any meaningful concentration of ground troops. And this is because it knows that it has no ground game. Y esto se debe a que sabe que no tiene una estrategia sobre el terreno. En última instancia, sin una estrategia sobre el terreno, sin tropas terrestres, no se derrota a un enemigo. Por supuesto, se puede causar daño, incluso destruir países, pero no se puede derrotar a un adversario. El hecho de que no tengan tropas terrestres, el hecho de que no tengan el tipo de preparación que vimos en Irak y Afganistán, demuestra que, incluso cuando Estados Unidos responde y actúa con una violencia y brutalidad tremendas, también entiende que existen ciertos límites materiales duros a lo que es capaz de hacer. Al mismo tiempo, se puede estar bastante seguro de que tanto Rusia como China están utilizando lo que ocurre ahora mismo como un laboratorio para aprender cómo seguirán desafiando a Estados Unidos a medida que la guerra se acerque cada vez más a sus capitales. Así que creo que no es una causa perdida. Creo que es importante. Creo que lo más importante ahora mismo es que la gente del norte global contenga sus gobiernos, que los denuncie, que impida que Estados Unidos siga escalando y que recupere la cordura. Irán nunca ha sido una amenaza para Estados Unidos. No tiene armas nucleares. No tiene intención de tenerlas. No representaba ningún peligro para Estados Unidos. Esta es una guerra de agresión completamente no provocada e injustificada con fines imperialistas. Y tenemos que estar ahí fuera, en las calles, al teléfono, de todas las formas y con todos los medios posibles, intentando evitar que esto escale aún más. Estados Unidos debe detenerse ahora mismo. Sí, no, creo que es un gran punto. Podemos ir cerrando aquí. Solo diré esto. Sea cual sea la opinión que uno tenga sobre Irán, su liderazgo, su política, lo que sea, si es cierto que el líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, ha sido asesinado, tiene 86 años, y los iraníes probablemente lo verán como alguien que murió defendiendo su país. No abandonó el país. Era evidente que este ataque probablemente se conocía de antemano, aunque si tuvieron o no tiempo suficiente para reaccionar como les habría gustado, es otra cuestión. Pero eso plantea la pregunta: ¿cómo se ven a sí mismos, los estadounidenses, la gente de Estados Unidos, los occidentales, en relación con esta guerra? No solo como algo impopular, sino, ya sabes, como algo en lo que estamos implicados o del que somos espectadores. ¿O qué? Hay una gran cuestión sobre cómo debería la gente realmente afrontar esto de cara al futuro. ¿Algún comentario final, Rachel y KJ, queréis hacer antes de que terminemos aquí? Sí. Solo añadiré rápidamente que, si pensamos en la llamada guerra contra el terrorismo, recordamos lo mucho que el gobierno de Estados Unidos y los medios estadounidenses se esforzaron por vender la idea de las armas de destrucción masiva, por vender la idea de que el pueblo estadounidense tras el 11 de septiembre volvería a ser atacado. Así fue como vendieron la guerra de Irak. Cuando observamos esta guerra contra Irán, el gobierno de Estados Unidos ni siquiera lo ha intentado realmente. Es decir, los argumentos de Trump, se pueden comprobar uno por uno, sobre que Irán quiere un arma nuclear, o sobre el peligro que Irán representa para Estados Unidos, o incluso el peligro que Irán supone para las tropas estadounidenses en la región, tropas que Estados Unidos ha colocado deliberadamente alrededor de Irán. Y por eso me resulta muy revelador, y debería resultar insultante para el pueblo estadounidense, que su propio gobierno deje claro que ni siquiera le importa si la gente es objeto de propaganda para entrar en la siguiente fase de la Tercera Guerra Mundial. Trump va a hacerlo de todos modos. Votaron por Donald Trump con la esperanza de que fuera el presidente de la paz, de que esa llamada era de paz llegara a significar algo, ¿verdad? La idea de que Trump iba a poner fin a alguna de las guerras o incluso cumplir con esa larga lista de conflictos que afirma haber resuelto,
Las personas que realmente creyeron en eso son precisamente las que más necesitan empezar a ejercer presión sobre la administración Trump, sobre los republicanos y también sobre los demócratas. Porque, al fin y al cabo, como vimos en su discurso sobre el Estado de la Unión, no estaban demasiado contentos con Trump en muchos aspectos, pero todos estaban a favor de un ataque a Irán. Y eso es muy revelador, o al menos debería serlo para el pueblo estadounidense. They were clapping. Aplaudían mientras él promovía las mentiras sobre las armas de destrucción masiva que repitió de nuevo en su declaración de 8 minutos desde un lugar no revelado. KJ, ¿algún comentario final? KJ, any final thoughts? Yes, I'm absolutely, Sí, estoy absolutamente, ya sabes, en la misma línea que Rachel. Estoy de acuerdo con ella al 100%. Ya sabes, la guerra no resolverá ninguno de los problemas a los que nos enfrentamos, que son estructurales. Tienen que ver con las contradicciones del propio sistema. Y todos los que creyeron que un voto por Trump era un voto para acabar con las guerras, deberían entender ahora, si acaso, que les mintieron. Así que lo que tenemos que hacer es actuar, no solo para detener las guerras, sino para castigar y hacer rendir cuentas a los mentirosos y a los belicistas. Esa es nuestra tarea ahora mismo. Yeah, I really agree with both of you. I really hope Sí, that this moment estoy muy de can acuerdo con ambos. demonstrate that when it comes Realmente to espero que este momento pueda demostrar que cuando se trata del imperio y el imperialismo de Estados Unidos, vemos que cuanto más grande es la zanahoria, más duro es el palo. Cada vez que pasamos por esto, ya sea con una figura como Donald Trump, 2 veces, u Obama una vez, podemos nombrarlos una y otra vez. Cuanto más grande es la mentira, peor acaba siendo su historial y su servicio al imperio. En gran parte porque hay tantas cosas a las que esto se supone que debe servir, que al final, como vemos ahora, se vuelven en su contra con fuerza. Pero ha sido un placer estar con los dos. Quiero asegurarme de dar las gracias a todos los que enviaron un super chat y a quienes se hicieron miembros hoy también. Quiero dirigir a todo el mundo al canal de YouTube de Rachel, que está en la descripción del vídeo. Allí podéis suscribiros y seguir su trabajo. Hace un gran trabajo, a diario, creo, ¿verdad, Rachel? Me da la sensación de que sí, casi a diario. Y sin mencionar que has sido muy generosa con tu plataforma y tu espacio para ambos. Así que solo quiero darte las gracias por todo el trabajo que haces. Y Keyata, por supuesto, también a ti, por dedicar tu tiempo aquí para hablar de esto. Tendremos que seguir de cerca la situación. Probablemente se prolongue durante un tiempo. ¿Queréis decirle algo al público antes de que terminemos? Es hora de salir a las calles. Es hora de coger el teléfono. Es hora de actuar. Es hora de usar todo lo que tienes y detener la máquina de guerra. Hey, perdonas, Rachel, por favor, con sí. Oh, iba a decir justo lo que dijo Kayot. No podría haberlo dicho Kurt. Bueno, sin más preámbulos, todos, mientras vais a escuchar tanto a Rachel como a Kagwa, aseguraos de darle al botón de me gusta antes de iros, porque eso ayuda a amplificar sus voces para que más gente pueda escucharlas también. Id a la descripción para encontrar el trabajo de Rachel y todos los lugares donde podéis apoyar este canal. Volveré probablemente a diario, seguramente, creo, mañana por la mañana. Os informaré muy pronto de lo que está pasando con eso, ya que hacemos actualizaciones diarias aquí en este podcast. Lo que podría ser, y lo que ya es, en realidad, ni siquiera debería decir podría ser, un momento monumental en la historia con esta guerra criminal de agresión contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Muy bien, todos. Saludos, cuidaos, adiós. All right, everybody. Salute. Take care. Bye-bye.